Buenos días a todos y a todas. Venimos a otro nuevo espacio medicina. Después de un tiempo vamos a ir viendo que se vaya conectando la gente y hoy vamos a hablar de algo que a mí me ha parecido muy interesante y bueno, y así me lo habéis transmitido los que lo habéis visto. Buenos días, Berta. Estaba comentando que bienvenido a todo el mundo a este nuevo espacio medicina después de un tiempito que ya os comenté que estaba sintiendo que estaba forzando, que no me salía de dentro, ¿no? Que estaba como, me había creado una rutina y estaba siguiendo esa rutina, pero no lo estaba disfrutando quizás. Llegó un momento en el que no lo estaba disfrutando. Y he vuelto a sentir el compartir en estos espacios medicina. No sé cuándo serán, ni cuánto durarán, ni nada de nada. O sea, me voy a ir dejando sentir. Y hoy vamos a hablar del tema de esto. Buenos días, Esther. De esto que intentamos cambiar, ¿no? Muchas veces, o a mí me ha pasado, no sé si a vosotros también, que buscamos un cambio, ¿no? Queremos hacer algo, queremos transformar un aspecto de nuestra vida y empezamos a veces con mucha fuerza cuando nos atrevemos a empezar. Pero llega un momento en el que perdemos esa fuerza y nos vamos desencantando y nos pueden otras cosas y al final pues no conseguimos eso que queríamos y cuando no lo conseguimos pues sentimos, ¿no?, esa frustración, esa rabia contra nosotras mismas o contra nosotros mismos, esa desilusión, ese sentirnos culpables por otra vez he intentado hacer esto y no lo he conseguido. No soy capaz, bueno, pues todo este tipo de pensamientos, ¿no?, que nos vienen a la cabeza. Buenos días, Susana. Que nos vienen a la cabeza y que no sabemos muy bien tampoco cómo gestionar porque lo sentimos como un fracaso, ¿no? Entonces, durante este tiempo último he estado leyendo un libro, buenas, Chelasti, que me ha removido cositas por dentro y me ha dado claridad, sobre todo me ha dado claridad en algunas cosas que son parte de las que os voy a compartir hoy. Yo quería empezar con una frase brutal y que creo que la hemos escuchado todos y todas millones de veces, que es: más vale malo conocido que bueno por conocer. Buenos días, Esther. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa frase seguro que la hemos escuchado millones de veces, ¿no? ¿Qué nos ocurre con esta frase? Que nos invita a quedarnos en la zona en la que estamos, en el sitio en el que estamos, aunque realmente estemos incómodos. Porque para nosotros es como, lo conozco y entonces pues prefiero quedarme aquí. Y es que no es que para nosotros no sea así, sino que si tú le vas a pedir consejo a mucha gente, la mayoría de esa gente te va a decir: espera, mejor malo conocido que bueno por conocer. Quédate donde estás, aunque estés mal, sabes el mal que estás, ¿no? Entonces, pues, quería empezar con esta frase porque creo que nos ha hecho mucho y nos hace mucho daño a la hora de nuestra transformación y nuestra conexión con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no nos gusta el cambio? Pues yo creo que no nos gusta el cambio porque realmente lo tenemos asociado a frustración, a que hemos querido hacer algo porque había otra cosa que no nos gustaba, pero no lo hemos conseguido, porque ha sido como quiero cambiar porque no me queda más remedio, no porque yo lo elijo, ¿no? O sea, muchas veces cuando elegimos cambiar es porque estamos tan sumamente saturados ya de algo o estamos sufriendo tantísimo que es como, mira, decido cambiar por esto, no porque yo diga, me pongo a evaluar los diferentes aspectos que me importan en mi vida y venga, y voy a ver en cuál me gustaría hacer algún cambio. No suele ocurrir así. Ojalá, sería muy bonito que ocurriera de esa manera, porque asociaríamos el cambio a una transformación en positivo. Sin embargo, como lo asociamos a un momento de sufrimiento, un momento en el que lo paso tan mal y es como que lo hago porque no puedo hacer otra cosa, porque estoy tan mal que no quiero quedarme ahí, pues tenemos ese concepto negativo del cambio, ¿no? Entonces, no nos solemos cuestionar lo que la sociedad nos invita a ser, hacer y tener. ¿Por qué? Porque eso significaría algo que nos cuesta mucho más, que es empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, empezar a enfrentarnos a ver cuáles son nuestras creencias o a ver cuáles
a enfrentarnos, digamos, a qué es lo que pensamos sobre las cosas y a esa que hemos creído que es nuestra identidad. Es decir, nos enfrenta directamente con nosotros mismos o con nosotras mismas. Buenos días, Belén. Entonces, nos cuesta mucho porque nos tiemblan las piernas, porque nos hemos creído que somos de una manera, que somos, yo qué sé, pues la frase ayer lo oí en varias conversaciones que tuve, la típica frase de yo soy así, ¿no? Pues cuando contestas mal a una persona por lo que sea, no, es que yo soy así. Bueno, igual puedes cambiarlo si tú realmente quieres cambiarlo, ¿no? Y no solamente eso, o sea, no solamente nos paralizamos a cambiar nosotros mismos, sino que muchas veces ridiculizamos o intentamos ridiculizar a quien lo hace, porque atenta contra nuestra resistencia al cambio. Es decir, solemos criticar o solemos señalar a aquellos que creen en sí mismos, a aquellos que se salen de la norma, les empezamos a poner el nombre de como, ah, pues qué raro es este, ¿no? O qué rara es esta. Y a quienes realmente nos proponen otras formas de ver la vida, a quienes realmente cuestionan de alguna manera el statu quo, la sociedad, lo que nos invita a hacer la sociedad. Entonces, hoy vamos a hablar de 7 grilletes que nos habla Borja Vilaseca en su libro de El sinsentido común, que os lo recomiendo porque a mí me está gustando un montón. Y él dice que son 7 cadenas mentales invisibles que lo que hacen es, su función es garantizar la parálisis psicológica de la sociedad. Son 7 grilletes interiores que tenemos cada uno de nosotros que nos autoboicotean, nos limitan y nos impiden promover cambios constructivos en nuestra manera de ver, entender y disfrutar de la vida. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de esos 7 grilletes invisibles que tenemos cada uno dentro, que nos impiden abrirnos a cosas nuevas, y luego vamos a ver qué formas tenemos para soltarnos de esos grilletes invisibles, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primero, que es el gran grillete, que es el miedo, ¿vale? El miedo, ¿qué nos dice del miedo? Nos dice que es el más utilizado como mecanismo de control social. Cuanto más temor tenemos los individuos, las personas, más queremos que alguien nos ofrezca seguridad, ¿no? Que el Estado, en este caso, nos ofrezca seguridad, que nos protejan. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hacen es muy bueno Borja Vilaseca, sí, Belén, a mí me encanta. Lo que hacen es bombardearnos con un montón de noticias de carga negativa y pesimistas, y entonces, ¿qué ocurre? Que eso alimenta nuestro instinto de supervivencia, nos lleva al cerebro más ancestral, ¿no? Y ahí no nos preocupamos de brillar. Ahí de lo que nos preocupamos es de sobrevivir, porque creemos que nuestra supervivencia está en peligro. Entonces nos sentimos vulnerables y amenazados, dice, y buscamos seguridad y certeza. Cerramos nuestra mente y nuestro corazón a cosas nuevas. No queremos saber de cosas nuevas, solo queremos poder comer y tener un techo. Es lo que queremos, poder asegurarnos nuestras necesidades básicas. Eso es lo que se mete en nuestro subconsciente y a través de ello nos cerramos la mente a, oye, pues igual se puede vivir esta situación de una forma diferente, ¿no? Igual puedo empezar a pensar de manera diferente y esto me lleva a conocer personas nuevas, a conocer cosas nuevas, ¿no? Ese es el primer grillete, el miedo. Segundo grillete, el autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos sin darnos cuenta, o sea, eso no es algo de me voy a engañar a mí mismo, lo voy a hacer consciente y así no cambio. No. Yo me empiezo a autoengañar sin darme cuenta. ¿Para qué? Para no tener que enfrentarme a esos miedos. Los miedos que nos provoca un momento de transformación, un momento de cambio. El empezar a decir, vale, yo veo esto de esta manera, pero lo puedo ver de otra, que sea más positiva para mí, lo puedo ver diferente. A ver qué dice Susana. Virgencita, mantenernos como estoy. Esto es Virgencita, que me quedo como estoy. Este es otro refrán, ¿no? Unido al que hemos dicho antes de más vale malo conocido que bueno por conocer. Es que en la sabiduría popular hay muchos refranes que nos invitan a ese estancamiento, ¿no? A ese quedarnos en el sitio en el que estamos. Entonces, lo que hacemos es evadirnos
para ni pensar ni hablar de los temas que realmente nos preocupan y que nos dan miedo, ¿no? Ese es el segundo grillete, que es el autoengaño. Y del autoengaño pasamos al tercer grillete, que es la narcotización. ¿Y qué es esto de la narcotización? Pues esto es que, no sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero cada vez tenemos más cosas y más variedad de estímulos para evadirnos totalmente, para mirar hacia afuera, para dejar de mirar hacia adentro, ¿no? Para tener todo lo que podamos a nuestro alcance para no pensar, simplemente para reírnos, para divertirnos, para evadirnos. Buenos días, María. Entonces, la narcotización es que nos ofrecen cada vez más formas de entretenimiento para que no pensemos, para que nos podamos evadir las 24 horas. ¿Qué ocurre? Que como huimos de nosotros mismos, nos solemos encontrar a personas que también huyen de sí mismos y entonces, pues reforzamos esas creencias de miedo que nos mantienen en ese lugar que estamos, que no nos resulta agradable, pero lo conocemos, ¿vale? Entonces, tercer grillete, la narcotización. Me he apuntado todo para que no se me olvidara ninguno. El cuarto grillete es la resignación. Cuando llevamos ya mucho tiempo con esa falta de propósito, con el no saber para qué estamos aquí en la vida, con el no saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, llevamos tanto tiempo narcotizados, llevamos tanto tiempo enganchados a diferentes entretenimientos que nos sacan de nuestra esencia, que aparece la resignación y empezamos a creernos que es que la vida no puede ser de otra manera, que es así. Y es muy fuerte este paso, pero es que nos ocurre que nos creemos a ciencia cierta pues que este momento es así. Es que con esta crisis del coronavirus, pues no hay trabajo, o pues nos creemos todo esto. Y entonces nos resignamos. Y esa resignación, que digamos a la vez, seguimos en la misma pelota, en el mismo sitio, para no cambiar. Discapacidados físicamente y mentalmente nos decidimos conformar, haciéndonos creer a nosotros mismos que la vida que llevamos es la única posible. Y como nos hemos juntado y hemos visto en la narcotización con otras personas que también se narcotizan, pues aumenta esa sensación de que, pues es que es así. Pues si yo estoy así, pero es que no soy yo, soy yo y 100 personas más. Pues es que es así, ¿no? Nos lo creemos con este cuarto grillete, con la resignación. Asumimos que somos víctimas de nuestras circunstancias y de la vida, de las circunstancias que se supone que hay en la vida. Y entonces es cuando aparece el quinto grillete, que el quinto grillete invisible es la arrogancia. ¿Qué ocurre con la arrogancia? Que como nos creemos realmente eso, de que somos víctimas de la sociedad y no podemos hacer nada, de que somos víctimas de las circunstancias, de que somos víctimas de la vida y no podemos hacer nada, pues lo que hacemos es cuando alguien viene y nos dice, oye, pues que esto no es así, que es que esto es una forma de verlo solamente. Pero yo estoy experimentando otra realidad y hay mucha gente que está experimentando otra realidad y es posible hacer un cambio, es posible vivir esto de otra manera. ¿Qué hacemos? Atacamos de frente, ¿no? Nos protegemos, intentamos protegernos, nos lanzamos y decimos, no, a mí este a ver qué me viene a decir a mí. No, nos ponemos a la defensiva con esas personas que piensan diferente y que nos insinúan que el cambio es posible. ¿Para qué ocurre esto? Para lo que hemos dicho al principio, para intentar mantener nuestra identidad, porque abrirnos a esas posibilidades significaría tener la humildad para dejar de decir que lo que yo pienso es lo cierto y nos haría de alguna manera enfrentarnos, buenos días, nos haría enfrentarnos a la situación de los 100 con los que nos habíamos juntado antes y pensaban como nosotros y sentían como nosotros, ahora decirles, no, jolín, pues es que mira, estaba hablando con esta persona o estaba hablando con estas personas y he probado esto y realmente me encuentro mejor. ¿Por qué? Porque esas personas, seguramente, algunas, se te van a echar encima como cuando tú te echabas encima de otros que te estaban diciendo, esto puede ser diferente. ¿Vale? Entonces, lo que surge después de la resignación hemos dicho que es el quinto grillete, que es la arrogancia. Y de la arrogancia, cuando la mantenemos, pasamos al sexto grillete. Y el sexto grillete es el cinismo. ¿Qué es el cinismo? Dice, si seguimos adelante con la arrogancia, se convierte en cinismo. Es decir, nos ponemos una máscara
con la que ocultamos nuestras frustraciones y desilusiones y con la que nos protegemos del profundo real malestar que tenemos dentro y nos resignamos a llevar una vida de segunda mano. Es decir, seguimos acumulando resignación, nos volvemos arrogantes con la gente y al volvernos arrogantes lo que hacemos es, me pongo una máscara como si a mí, buenos días Marisol, como si a mí no me pasara nada, oculto toda esa mierda, me encanta hablar claro, ¿vale? Toda esa mierda que no saco en el día a día y que me hace contestar mal a la gente, hablar mal a mis hijos, hablar mal a mis amigos, creer que la gente está en contra mía o se está metiendo conmigo o está intentando reírse de mí. Todo eso que nos provoca ese malestar interno que tenemos porque no estamos viviendo realmente la vida que queremos vivir es el cinismo del que habla Borja, ¿vale? El sexto grillete, que es el cinismo. Y el séptimo grillete, que es muy, muy, muy trascendental porque no lo asociamos a esto, o por lo menos yo no lo asociaba a esto, es la pereza. El séptimo grillete es la pereza. Y esto os voy a leer claramente lo que pone Borja en el libro, porque dice que no se refiere a la definición actual de pereza, sino al significado según su origen etimológico. Dice que la pereza procede del griego acedia, que significa tristeza de ánimo de quien no hace con su vida aquello que intuye o sabe que podría realizar. Repito, pereza es del origen griego acedia o acedia, la tristeza de ánimo de quien no hace con su vida aquello que intuye o sabe que podría realizar. Solemos actuar desde el miedo y el miedo se desencadena en una forma que no solemos asociar a él, que es la pereza. Pero realmente la pereza es con miedo, miedo a atrevernos a hacer esas cosas que realmente soñamos, miedo a decir, pues es que me voy a enfrentar a mi identidad, me voy a enfrentar a cuestionar esas creencias que no sé de dónde vienen, que no sé si realmente yo pienso así, yo siento así, o es que como lo he visto así desde pequeño o como la sociedad me invita a pensarlo de esta manera, estoy viviendo así. No sé realmente de dónde viene, no sé si viene de mi interior, de que yo realmente necesito esto, bueno, o siento que necesito esto, o pienso de esta manera, o siento de esta manera, o es que la sociedad me está diciendo, no, es que tú tienes que pensar así, o tú tienes que tener estas cosas con esta edad. El otro día lo comentaba, Belén lo sabe, con unos chavales de adolescentes, y les decía, ¿qué creéis que os invita la sociedad a tener, a comprar en este momento de vuestras vidas, o a ser en este momento de vuestras vidas, en esta edad, para ser guays, ¿no? Para ser aceptados por la sociedad? Pues es como que en cada momento de la vida hay unas cosas que la sociedad nos dice que tendríamos que hacer. Y entonces a veces no nos cuestionamos si eso es lo que realmente sentimos, si eso es lo que realmente queremos en nuestra vida. Y entonces nos invade el miedo. Cuando queremos ponernos a plantearlo, nos invade el miedo, ¿no? Y el miedo muchas veces se convierte en esta o toma la forma, no se convierte, sino que toma la forma, buenos días Alex y Pi, toma la forma de esta pereza que no asociamos para nada al miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nos mantiene en una zona de comodidad, pero que cada vez es más incómoda, porque yo estoy sintiendo por dentro que quiero otra cosa, que no estoy bien así. No tengo ni idea muchas veces de lo que quiero, pero sé que así no estoy bien, pero tampoco me atrevo a cambiar, entonces, pum, caigo en la pereza. Y nos resistimos tanto, a abandonarla, que solo nos decidimos a cambiar cuando tocamos fondo y sufrimos de una manera horrible, que es lo que hemos dicho al principio. Por eso asociamos el cambio a algo malo, no asociamos el cambio a una transformación de decir, quiero mejorar esto, quiero vivir esto de otra manera, quiero abrir otras posibilidades. A ver, dice Belén, todos somos perezosos y la sociedad nos quita ello. Es una pena. Gracias por hacernos reflexionar. Eso es, todos somos perezosos porque la pereza esconde el miedo, Belén. Entonces, claro, la sociedad nos invita a narcotizarnos, nos invita a que todos estos grilletes los tengamos todos. Pero, ¿qué ocurre? Que no podemos poner, o sea, no sería consciente poner el dedo en nos invitan a o nos hacen a. Tenemos que saber que eso ocurre y elegir. Pero no decir, es que yo soy así
porque la sociedad hace que sea así, ¿no? Porque entonces estamos cayendo en el victimismo, igualmente, ¿vale? Lo que ocurre o lo que podemos pensar es, vale, la sociedad nos invita a esto, fenómeno, vale, ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero saltar yo estos grilletes? ¿Sí? ¿En cuál de ellos me encuentro o cuáles de ellos percibo en mí? ¿En qué situaciones o en qué aspectos de mi vida personal, laboral, de ocio, familiar, de pareja, todo? ¿En qué aspectos me gustaría cambiar algo? ¿Qué es lo que me gustaría cambiar? ¿Qué es lo que me gustaría transformar? De mí misma, por supuesto, de mí mismo. Eso es lo primero, siempre. Porque a raíz de transformar y de mirar hacia adentro y de transformar ese interior, es como se va a transformar lo externo. De otra manera no puede ser. Entonces aquí vamos a otro proverbio chino que todos sabemos y que es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos sabemos perfectamente que hay algo que no sentimos bien dentro de nosotros o dentro de nosotras, con lo que no estamos a gusto. Pero están aquí estos grilletes haciendo de las suyas para que no salgamos. ¿Sí? Supongo que habréis sentido, a mí me ha pasado esto muchas veces, ¿no? De intentar cambiar algo y que al principio pues muy guay, pero conforme va pasando el tiempo, voy entrando en esa pereza. Y esa pereza realmente es el miedo a cambiar, porque si, imaginaros, siempre os pongo ejemplos de correr porque es como lo que me, no sé, lo que me mueve a mí, ¿no? Ya sabéis, el deporte. Ahora quiero, pues eso, empezar a correr, ¿no? Quiero crear un hábito en mi vida de correr porque me quiero sentir más saludable, porque cuando termino de correr me siento muy a gusto conmigo misma y me siento que estoy haciendo por mí, haciendo por mi salud, haciendo por mi bienestar, porque me encuentro feliz y empiezo, ¿no? Y digo, venga, voy a salir a correr esta semana y con buenos días, Begoña, y con la motivación a tope, es muy fácil. Digo, venga, voy a salir a correr esta semana y venga, ¿cuántos días? Voy a correr 5 días, de lunes a viernes, toda la semana, tal. Y sales a correr, sales a correr, sales a correr, vale. Ahora, llega la semana siguiente, pues es que, fíjate, tengo que hacer esto del trabajo, o me apetece salir a tomar algo, o, pues en vez de 5 voy a correr 3. Y llega la semana siguiente, qué pereza, es que claro, tengo que aumentar tiempos, o tengo que correr más rápido, ¿no? Porque si no, no estoy mejorando. Y empieza la cabeza, y entonces empieza a aparecer la pereza. Y entonces empiezan a aparecer esos grilletes que me hacen que no me transforme de la persona no comprometida conmigo misma que era a la persona comprometida conmigo misma o con mi salud que quiero ser. ¿Por qué? Porque esto es más fácil, esto lo conozco. Esto me obliga a estar saliendo de mi zona de confort durante bastante tiempo. Sin embargo, esto no me hace sentir bien, me hace sentir que estoy pesada, me hace sentir triste, me hace sentir culpable porque realmente quiero salir a correr y me gusta, pero no salgo. Y esto me hace sentir súper orgullosa de mí misma, me hace sentir feliz, me hace sentir plena. Pero me quedo aquí. ¿Sí? Eso es lo que nos suele pasar. Entonces, en cuanto a esto, las recomendaciones que suelo hacer siempre es: ponte objetivos pequeños que puedas cumplir apenas sin esfuerzo. Correr 10 minutos, 3 días a la semana. ¡Fenómeno! Imagínate la diferencia que sería si tú quieres cambiar tu salud, tu estado de ánimo, si tú quieres cuidar tu cuerpo, no salir nunca a correr porque has salido esa semana y media y luego lo has dejado, o ese mes y medio y luego lo has dejado porque otras cosas han sido prioritarias, porque tu cabeza te decía que no era suficiente, que bla, 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 que bli, bli, bli. Imagínate eso por un lado, y por otro lado, comprometerte a correr 10 minutos al día, 3 días a la semana, durante un año. Es totalmente diferente. Ahora me he convertido en una persona comprometida consigo misma, comprometida con su salud, comprometida con su salud física. ¿Sí? Pero hay que dar el paso. Y hay que saltar esos saboteadores que nos dicen que, pues es que estás corriendo poco, pues 3 días, fíjate, 10 minutos, 3 días, ¿eso qué es? Eso no es nada. ¿Eso para qué te vale? Total. Entonces hay que saltar esos saboteadores y continuar.
Y entonces, para, digamos, poner el cierre final a este espacio medicina, lo que me gustaría es ver cómo podemos saltar esos grilletes que hemos dicho, que el primero era el miedo, el segundo es el autoengaño, el tercero es la narcotización, el cuarto es la resignación, el quinto es la arrogancia, el sexto es el cinismo y el séptimo es la pereza. ¿Cómo saltamos esto? ¿Cómo conectamos con nosotros mismos? ¿Cómo dejamos de estar a merced de meternos del miedo que nos mete la sociedad? ¿Cómo dejamos de esto? Primero, que lo he comentado muchas veces ya en espacios anteriores, dejar de ver y leer noticias, o por lo menos las noticias que quieren que leamos, y empezar a leer otras cosas que a mí me conecten conmigo misma o que vean esta situación en la que estamos de otra manera. Porque nos creemos que lo que está en las noticias es lo real. ¿Cómo no voy a ver las noticias? Es que no voy a estar actualizada. ¿Qué es estar actualizada? ¿Qué son las noticias? ¿Esas noticias son las noticias o son algunas noticias? Vamos a tomar las riendas de nuestra vida y a elegir qué es lo que vemos. A elegir si yo estoy todo el tiempo viendo la tele, viendo anuncios, viendo X programas, o si me estoy narcotizando con Netflix a todas horas o con el móvil. El otro día hablaba con mi madre precisamente de esto, que le había pasado una situación en la que se había tenido que ir a un sitio donde no había cargador, no tenía apenas batería en el móvil, estaba sola esperando a otra cosa y me dice, claro, y es que claro, no podía hacer nada, jolín, pues y un montón de horas. Y yo le digo, es que yo también me he dado cuenta de que tenemos adicción al móvil, yo la primera. He quedado con alguien en un sitio, voy a ese sitio y de repente, cuando llevo menos de un minuto parada sin que esa persona haya llegado, de repente me tengo que poner a mirar el móvil. Es como que me sale solo, pum, es como automatismo, pum, cojo el móvil y me pongo a mirar, lo que sea, Instagram, Facebook, tal, en vez de estar allí simplemente respirando, observando, viendo cómo me siento, viendo quién pasa por la calle, si pasa alguien, observando moverse las hojas de los árboles, ¿no? Estando presente. Y yo le dije a mi madre, le digo, oye, ¿qué hacíamos antes cuando no teníamos móviles? Yo era muy pequeña. Yo tuve un móvil, creo que fue con 13 años. Pero la gente que sois un poquito más mayores que nosotras, antes no existía. Y tú te ibas a un sitio, habías quedado con alguien, esperabas, y igual hablabas con otra persona desconocida. O igual no, y te quedabas ahí pensando simplemente en tus cosas, reflexionando. Vamos a volver un poquito a esto. Vamos a dejar de salir fuera de nosotros todo el tiempo con todas las invitaciones al entretenimiento y elegir lo que queremos ver. Marisol, no veo noticias, solo nos enseñan lo que quieren. Eso es, yo también siento que solo nos enseñan lo que quieren. Bueno, creo que todos sabemos que solo nos enseñan lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ver? Si tú quieres ver otra cosa, hay otra cosa. Si tú quieres ver, por ejemplo, reportajes o cosas alternativas o series alternativas, pues hay un Netflix de la consciencia que se llama Gaia, que es una televisión, o sea, es como Netflix, tú pagas un tanto al mes, que además puede ser colaborativo, y esto puedes colaborar con las personas, las puedes encontrar tú, te puedes buscar ellos, ¿no? Y ves otras formas de ver la vida, otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas que tú, siempre, como siempre digo, tienes que probar si a ti te funcionan, si a ti te valen. Pero no decir, no, esto es una mierda o no, esto no vale porque no lo he probado. Porque entonces estoy actuando desde ese grillete que era la arrogancia. Que es critico a este por abrazar árboles, ¿no? Que esto pasa muchas veces, critico a este por abrazar árboles, me río incluso, y además es que socialmente es guay reírse de esto porque te hace sentir dentro del grupo, pero de repente un día cuando estoy sola me planteo, ¿y esta gente que abraza árboles? Buenos días, Vero. ¿Y esta gente que abraza árboles? ¿O esta gente que se quita las zapatillas y se queda descalza apoyando los pies y manos en la tierra, ¿no? Y se queda tranquilamente con los ojos cerrados? ¿Qué sentirá? Y me entra la curiosidad. Y cuando estoy sola, va y lo hago. Y digo, ¡ah, qué guay! O sea, siento paz, siento esa recarga. Siento esa conexión con la naturaleza. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir a ese resto de personas con las que me río de esas personas que lo hacen en público, ¿no? Y entonces ahí estamos actuando desde la arrogancia.
A ver, Belén, no os creáis nada, eso es, no os creáis nada de lo que, ni de lo que digo yo ni de lo que cree nadie, probadlo. Pero estamos viendo que es así. Cada día estamos viendo que es así. Entonces, lo primero que hemos dicho para solucionarlo, apagar la televisión y dejar de ver noticias. Elegir qué noticias quieres leer, elegir qué canciones quieres escuchar, elegir qué películas quieres ver. Ser tú quien elija la información que entra en ti. Segundo, siéntate y replantéate. ¿En qué áreas de mi vida me siento segura pero estoy incómoda? ¿Hay algo que me gustaría hacer y no he hecho? Ayer, por ejemplo, tuve una conversación también con una amiga mía en la que me decía, estábamos hablando de la conexión, ¿no? de los chavales adolescentes cuando alguien los intenta orientar o los intenta ayudar para orientarse en sus estudios o en su vida laboral, desde dónde lo hace, ¿no? Y bueno, y estábamos hablando y me decía, jolín, es que yo quería hacer cocina, a mí me flipa cocinar. Pero claro, cuando yo fui a exponer a mis padres que quería hacer cocina, me dijeron que bueno, que estudiara algo y que luego ya habría tiempo de hacer cocina. ¿Cómo que ya habría tiempo? Podría ser, o sea, imaginaros que eso pasa y de repente, claro, esta persona empezó una carrera, a los 3 años se dio cuenta, bueno, ya se dio cuenta el primero, pero siguió porque por las creencias que tenemos de que una vez que empiezo algo lo tengo que acabar, que fíjate lo que significa ser, yo qué sé, abogado en un momento o significa ser, yo qué sé, economista o lo que sea. ¡Wow! Es que y esto tiene más salidas. ¿Pero qué salidas? Pero es la salida que tú quieres. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿No? Entonces, ¿hay algo, te ha pasado a ti esto también de que había algo que deseabas hacer y realmente no hiciste por lo que fuera? Pues plantéatelo, siéntate y párate y plantéatelo. Tercero, haz una lista de 15 cosas que te gustaría hacer antes de morir. Y hazlas. ¿Por qué? Porque eso te va a conectar contigo misma, contigo mismo, te va a hacer saltar todos estos grilletes que hemos dicho. Porque ya no vas a poner el foco en esos grilletes, sino que vas a poner el foco en lo que quieres conseguir. ¿Quieres hacer esas cosas? Que pueden ser cosas sencillas, que puede ser, pues antes de morir yo quiero ser capaz de estar tumbada tranquilamente en la hierba escuchando los pájaros durante 20 minutos, sintiendo paz, yo qué sé. O quiero hacer, yo qué sé, una media maratón. O quiero atreverme a apuntarme a clases de baile. Yo qué sé, cosas, da igual, la que sea, están perfectas, las que vosotras sintáis. Entonces, primera cosa, apagar la televisión, elegir y apagar la radio y dejar de leer periódicos y elegir leer y escuchar lo que yo quiero. Segundo, sentarnos y replantearnos en qué áreas de nuestra vida estamos seguras o nos sentimos seguras o seguros, pero estamos incómodos, queremos cambiar, y si hay algo que me gustaría haber hecho y no he hecho. Tercero, lista de 15 cosas, 15 o 25, mínimo 15 cosas que te gustaría hacer antes de morir. Y el cuarto, a mí me flipa, o sea, a mí eso me conecta de una forma brutal, y es ponerte una frase y leerla todas las mañanas. Ponértela en grande, que tú te levantes de la cama y la veas. Y la frase es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? La lees y te quedas quieta, sin más, quieto, parado, tranquilo. ¿Qué harías si no tuviera miedo? Y empiezas a apuntar. Y como siempre, es pasar de la teoría, pasar del qué haría si no tuviera miedo, del apuntarlo en un papel, a voy a dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que voy a dar para hacer esto? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Y a mí esa frase me parece brutal, a mí esa pregunta me parece brutal, a mí me conecta rápidamente con el quiero hacer esto. Buenos días, Luis. A mí me conecta rápidamente con el wow, con mi potencial, ¿no? Con mis ganas, con mi motivación, porque la motivación muchas veces pensamos que tiene que estar previa a la acción y no es así. O sea, hay veces que me siento motivado y entonces hago algo. Pero es que la motivación no funciona así, la motivación funciona al revés. La motivación funciona, yo hago algo que me gusta, entonces obtengo un resultado que me gusta y eso me motiva a seguir. En este camino descubro cosas que me hacen sentir plena, que me hacen sentir orgullosa de mí misma, que me hacen sentir viva, y entonces eso me motiva a continuar.
A ver qué dice María, ya tenemos tarea para el fin de semana y para el mes entero. Pues esto da para tiempo. O sea, la pregunta de qué harías si no tuvieras miedo, yo llevo meses leyéndola y yo creo que funciona para todo en la vida, porque todos los días nos levantaremos con algo nuevo que está ocurriendo en ese momento y que nos plantearemos, que nos da miedo o que nos da pereza, que esa pereza que decíamos que escondía el miedo, y no nos atrevemos a hacerlo. Y entonces esa pregunta es como, ¡pa!, un dardito directo al corazón. Y entonces empiezas a hacer. ¿Vale? Entonces, simplemente pues agradeceros otra vez que estéis aquí, que hayamos vuelto a este espacio medicina, que como ya he dicho al principio, irá surgiendo conforme lo sienta. No quiero que me vuelva a ocurrir, o si me ocurre ya está, os lo diré y punto. El estar haciendo algo porque me he propuesto hacerlo, no porque lo sienta, o sea, quiero hacerlo cuando conecte conmigo misma. Y bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido este espacio medicina. Y nada, si queréis hacer cualquier pregunta o compartir lo que sea, ahora es el momento, escribidlo por el chat y os leo. A ver qué dice Susana. Empieza y siéntete. Eso es, siéntete. Siéntete. Hay muchas veces que nos paramos y a mí yo todo lo que os digo es porque me pasa a mí. Todos estos espacios medicina, para la primera que son para mí misma. Porque esto me pasa todos los días y lo salto a veces más fácil, a veces más difícil, a veces no lo salto o a veces me cuesta 3 meses saltarlo, no lo sé. Pero el pararse a sentirse es una barbaridad. Pero a sentir el cuerpo, no a estar enredado en los pensamientos. Cuando de ahí pasas a decir, vale, ¿qué siento en mi cuerpo? ¿Siento alguna tensión? ¿Siento calor? ¿Siento frío? Y vas haciendo como un escáner desde tus pies. Vas haciendo un escáner hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y vas encontrando cosas y entonces te paras y de repente yo me doy cuenta muchas veces de que los nervios me van a la tripa, ¿no? Y que está mi tripa como así y entonces es como respiro y me imagino que eso suelta y se relaja y de repente eso se relaja, claro, entonces es como voy a observar mi cuerpo. A ver qué habéis escrito por aquí. Como siempre, gracias Esther, muchas gracias a ti por estar. Luis, miraré la charla y estudiaré la tarea. Hay trabajito, Luis, como decía María. María, maravilla de Espacio Medicina, mil gracias. Muchas gracias a ti, María, por estar. Susana, muchas gracias. Esther, echaba de menos los espacios medicina, el mirar las cosas desde otra perspectiva. Me alegro un montón porque es muy guay que haya cada vez más personas que nos sintamos, ¿no?, como arropadas en estos espacios de compartir desde el sentir y desde el no sentirnos juzgados, desde el que yo puedo abrazar un árbol y nadie me va a decir nada. De hecho, te van a decir, oye, ¿y qué se siente? Yo quiero también, ¿no? Entonces, gracias a vosotros por estar aquí. Chelasti, gracias. Belén, genial Esther, qué buena pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es importante sentirnos y conectar con nuestro yo. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por estar en este espacio medicina en directo. Muchísimas gracias a todos los que lo veáis en diferido y espero que os conecte, que os ayude, ¿no?, de alguna manera o que os acompañe en algún proceso. Y simplemente comentaros que si estáis en un proceso de cambio, que no estáis sabiendo hacia dónde tirar o hacia dónde llevar o qué hacer o cómo hacerlo, que hay muchas veces que hay que buscar una ayuda externa de otra persona que te ayude a guiarte un poco en el camino, ¿no?, que te acompañe en ese cambio y bueno, y que quien quiera que puede ponerse en contacto conmigo, que es una de las cosas que trabajo, son acompañamientos, tanto personales como grupales, para promover esos cambios que tú estás buscando en ti, pero que tú sola o tú solo no estás consiguiendo. Entonces es como cuando tú quieres hacer dieta y quieres a alguien que te ponga como unas pautas y que te guíe y que te dé ese apoyo emocional, sobre todo, que se necesita en un proceso de cambio, pues es lo mismo, solo que con nuestra dieta, entre comillas, mental, ¿no? Es como un reconectar conmigo mismo, con mi potencial, con mi esencia, con mi autoestima, con mi confianza en mí mismo. Así que simplemente comentar que si alguien quiere llevar este proceso en algún momento acompañado por alguien, que estaré encantada de poder hacerlo. Y muchas gracias por hacernos pensar, Marisol, gracias. Te van a decir abrazar árboles, eso es. Aquí hay mucha gente que dice abrazar árboles y yo estoy encantada.
Esther, gracias. Y yo voy a ser feliz estando a gusto, cómoda y en paz conmigo misma. Es la única forma, Esther, es la única forma realmente en la que podemos ser felices, haciéndonos felices a nosotros mismos. Y eso solo puede pasar estando amándonos a nosotros mismos, ¿no? Estando a gusto con nosotros mismos. Belén, eso es, hay muchos guías que nos pueden ayudar. Gracias por ser una guía tan honesta. Gracias, Belén. Lo de abrazarte árboles es muy bueno. Sí, sí, a mí, ya te digo, Vero creo, no sé si ha entrado antes, yo cuando estaban los Juegos Olímpicos de Londres, y ya con esto termino, que me enrollo al final, cuando estaban los Juegos Olímpicos de Londres teníamos una carga muy, muy fuerte, estábamos muy, muy en asfalto todo el tiempo, ¿no? Estábamos como con un estrés muy grande, en un movimiento un poco raruno, ¿no? En un movimiento un poco pesimista y tal. Y es la primera vez que a mí alguien me decía, Esther, cuando salgas, en la hierba que hay, que además había una hierba preciosa y donde la Villa Olímpica, te descalzas, te quitas calcetines y todo, te sientas, te tumbas y apoyas las plantas de los pies y apoyas las plantas de las manos en la hierba, en la tierra, y simplemente respiras. Y era brutal, para mí era como... Llevábamos desde las 5 de la mañana despiertas, eran las 8 de la tarde, llevábamos trabajando todo el día y era como ¡wow! Pero si esto es como si ¡pip!, te enchufan a la corriente eléctrica y empieza a cargar la batería. Era como una recarga ahí de tranquilidad, de paz, de la gente pegándose por el autobús, por llegar al autobús y no tener que irse andando al camp, y nosotras estábamos ahí recargándonos en la tierra, y yo siempre se lo agradecía a Vero y siempre se lo agradezco. Es una barbaridad, y os invito a que lo probéis, aunque os llamen abrazaárboles o aunque os llamen raros o aunque os llamen locos, que yo siempre digo, yo estoy feliz en mi locura o estoy feliz en mi siendo rara, ¿no? Siendo esa oveja negra. Así que nada, lo dicho. Muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo Espacio Medicina, si así lo deseáis. Y nada, gracias por estar aquí. Hasta luego.